Herramientas y materiales. Bienvenidos. Esta herramienta que estamos observando se llama calibre y tiene como cometido la toma de medidas exteriores, interiores y de profundidad. Con este instrumento medimos milímetros en este lugar y en la parte superior llamada nonio medimos décimas de milímetros. Aquí vemos algunas de las herramientas más importantes utilizadas en refrigeración. Aquí tenemos la cortadora de caño y la balonadora. El juego para balonar incluye la prensa con sus correspondientes mordazas para sostener los caños y el expandidor para realizar la balona. La cortadora de caño tiene una base manual y sirve para cortar hasta medidas de más de 1 pulgada. La cortadora de caños consiste en una cuchilla cilíndrica con una base manual para afirmarse sobre la superficie del caño. En la parte inferior tiene rodillos para que el caño pueda girar libremente. En la parte posterior, como vemos, tiene una cuchilla para rebarbas. Es una herramienta de muy fácil manejo. La mordaza de la balonadora tiene varias medidas para colocar los caños y estrías para evitar que el caño se pueda mover del lugar. Como vemos, además tiene fresados, que es donde se va a formar la balona. La prensa tiene un expandidor con una base manual, a los efectos de que la balona quede formada perfectamente. Lo que estamos observando ahora son algunos de los elementos que se utilizan para hacer curvaturas en cañerías, lo que nos permite lograr las formas sin destruir o deformar el caño. Vemos también resortes, cuyo uso veremos en este capítulo, que también nos permiten realizar excelentes curvaturas, sobre todo si son curvaturas livianas o de ángulos bastante amplios. Aquí vemos una herramienta para doblar caños que nos permitirá hacer curvas mucho más pronunciadas e incluso en forma de U. Este instrumento permite una curvatura perfecta y evita cualquier obstrucción o problema en la circulación de los refrigerantes. Aquí tenemos un expandidor para caños de distintas medidas, desde 1/8 hasta 3/4 de pulgada. Como vemos, tiene sus medidas escalonadas para los distintos diámetros de caño para distintas cañerías. Esta herramienta será imprescindible, como veremos en el caso de efectuar soldaduras en las cañerías. Como complemento indispensable de nuestras herramientas, tenemos a la morsa y al equipo de soldadura. Es muy importante la utilización de los lentes protectores. Aquí vemos un modelo de ellos. Vamos a ver a continuación caños de cobre. Este material se utiliza por distintas razones. Es anticorrosivo, no se oxida y es muy maleable. Posee cualidades muy importantes como por ejemplo una buena transmisión o conducción del calor y docilidad y resistencia a las vibraciones. En definitiva, los caños de cobre son un elemento fundamental en nuestra futura tarea. Aquí tenemos tuercas, uniones, entreroscas, niples, cuyos usos y aplicaciones veremos más adelante en este y otros capítulos. Primeros trabajos prácticos. Comencemos por algo básico, como medir el diámetro exterior de los caños. Esta medida la tomaremos en pulgadas. Este caño que vemos ahora es un caño de media pulgada. Aquí vemos la medida claramente. Vamos ahora a ver cómo cortamos un caño.
debemos prepararlo dejando una parte recta. Esto es imprescindible para realizar un corte correcto y confeccionar la balona de buena forma. Colocamos la herramienta girando hasta que aprisione el caño. Y luego vamos avanzando lentamente. Aquí vemos cómo el caño queda cortado perfectamente. Ahora vamos a realizar una balona sobre un caño de media pulgada. Por supuesto, utilizaremos una tuerca también de media pulgada. Es muy importante que las medidas siempre coincidan. Vamos ahora a tomar la prensa, colocando la punta del caño en ella. Buscamos la medida, en este caso media pulgada. Dejamos que sobresalga sobre el ras de la prensa un par de milímetros de cañería. Ajustamos las mariposas que dejan rígido el soporte. Y preparamos de tal manera que no haya lugar a posibles defectos. Una balona defectuosa nos puede costar, entre otras cosas, pérdidas de refrigerante. Apretamos bien. Colocamos el expandidor sobre la prensa e introducimos la balonadora. Luego avanzamos lentamente sobre el caño a expandir. Ajustamos bien. Y ahora quitamos la balonadora y la prensa. Colocamos la tuerca en su posición y verificamos que el apoyo sobre la superficie cónica de la unión sea el correcto. Aquí vemos nuestro trabajo terminado. En refrigeración y aire acondicionado, es muy común que los caños se encuentren instalados en equipos que poseen mucha vibración. Por lo tanto, es conveniente hacerles pequeños espirales para absorber esas vibraciones. Una de las formas más prácticas y comunes es utilizar una superficie cilíndrica para formar ese rulo o espiral. Aquí vemos cómo se realiza. Ahora vamos a utilizar a los resortes que vimos anteriormente. Procedemos a hacer una curvatura amplia en un caño de 1/4 de pulgada. En este caso primero vamos a enderezarlo y después vamos a darle una pequeña curva. Como vemos, el resorte sale fácilmente girándolo y evita cualquier rotura sobre el caño. Ahora vamos a utilizar la dobladora de media pulgada. Recuerde que para distintas medidas de caños hay que utilizar distintas dobladoras. La curva es perfecta, no hay arrugas y se puede hacer curvas hasta en U e incluso en espiral. Ahora veremos cómo se procede para realizar una expansión en un caño, de forma de empipar un caño dentro de otro para poder soldarlos. Es necesario que ese caño tenga una superficie de 2 o 3 milímetros embutido adentro del otro, para evitar obstrucciones cuando realizamos la soldadura.
Expandimos, giramos el expandidor. Debemos procurar, ya que estamos trabajando con un caño de media pulgada, que la medida del expandidor sea la correspondiente. Esto es imprescindible para lograr que los caños se acoplen plenamente. Nuevamente, debemos asegurarnos que la medida del expandidor sea la adecuada para lograr un acople pleno de los caños. Seguimos trabajando. Quitamos y verificamos que los diámetros de los caños sean los correctos. A continuación, procederemos a soldar los caños que hemos preparado. Aquí vemos un tubo de oxígeno. En su parte superior, observamos la llave de salida y sus correspondientes manómetros. El manómetro más cercano al tubo indica la presión total que existe dentro del mismo, y el manómetro que está a su derecha indica la presión con la que estamos soldando. Colocamos un caño dentro del otro. Es muy importante aclarar que el material con el que vamos a soldar está compuesto por cobre, plata, fósforo y otros elementos de baja fusión. El grado de fusión del material es de aproximadamente 800 grados de temperatura. Colocamos nuestro pico soldador sobre la unión de los caños hasta que la temperatura nos indique que está pronto para soldar. Eso lo sabemos a través del color que el caño tendrá en un momento. Un tono rojo casi cereza. Dejamos deslizar la soldadura sobre la unión y, como vemos, el material corre rápidamente sobre la superficie, lográndose de este modo una soldadura lisa y pareja. Ahora soldaremos con otro material, en este caso bronce de baja fusión. Para soldar con este material debemos utilizar también un fundente especial que podría ser bórax. El fundente limpia la soldadura y los materiales, quitando las impurezas propias de la soldadura con bronce. Primero le damos temperatura a la varilla de bronce, que en este caso tiene más alta fusión que la plata. Y procedemos a incluir el fundente. Calentamos el caño hasta que la temperatura sea lo suficientemente alta como para mantenerse en un tono de rojo más naranja. Ese tono nos indica una temperatura superior al rojo cereza que habíamos visto en el ejemplo anterior. Observen cómo se realiza la soldadura. ¿Qué movimiento hay que utilizar? Calentamos el caño y acercamos el bronce y el fundente y comenzamos a trabajar sobre la soldadura directamente. El bronce, al ser más duro, es decir, de más alto punto de fusión, cuesta un poco más que se funda sobre el material. Seguimos con el procedimiento. Y como vemos, los caños quedan perfectamente soldados. Veamos con más detalle nuestra soldadura. Instalaciones y equipos. Aquí tenemos una instalación en caño de cobre aplicada a un equipo de aire acondicionado split. Vemos las correspondientes balonas y tuercas. Cabe recordar que estas cañerías van forradas por un caño de goma espuma que evita la posible transpiración por contacto con la humedad del aire. Aquí vemos nuestro equipo split separado para formar la unidad completa.
Vemos ahora algunas conexiones aplicadas a un equipo de frío de una unidad condensadora de una cámara de mantenimiento. En la imagen se puede ver equipos condensadores donde todos sus materiales son completamente en cobre, incluso las curvas donde circula el gas refrigerante. Acá podemos observar las cañerías y sus curvaturas. Vamos ahora a describir brevemente los componentes de un compresor. Antes vemos un equipo del tipo abierto o unidad condensadora compuesta de un motor eléctrico, un condensador, un depósito de líquido y un compresor, al cual nos referiremos próximamente. Los gases provenientes del evaporador penetran en este compresor por esta válvula de servicio, que está ubicada en la parte de baja del compresor, llamada succión o aspiración. El refrigerante penetra a través de esa válvula hacia el cárter, donde es aspirado y comprimido por el cilindro, descargándolo por esta válvula de servicio hacia el condensador. Esta válvula se llama válvula de descarga o de alta presión. La presión se multiplica de baja a alta en una proporción de 1 a 10, o sea que cuando tenemos 10 libras en baja tenemos 100 libras en alta. Más adelante veremos el despiece de un compresor con sus distintos componentes, bielas, pistones, válvulas, etc. A ambos lados del compresor tenemos presostatos. Estos elementos protegen al sistema ante presiones altas o bajas. Ahora estamos observando el presostato de alta, que está ubicado en la parte de descarga del compresor. Por exceso de presión, corta el circuito eléctrico y apaga toda la unidad condensadora. Lo que observamos ahora es el volante, que es encargado de poner en funcionamiento el cigüeñal, y a su vez mueve todas las partes móviles. Ese volante está puesto en funcionamiento a través de una correa trapezoidal comandada a su vez por un motor eléctrico. Despiece del compresor. Ahora procederemos a ver el despiece de un compresor de tipo abierto, llamado así por el sello o prensa estopa que tiene en su trompa, o sea, la parte de salida del cigüeñal hacia el exterior. Aquí estamos señalando el lugar indicado. Lo primero que desarmaremos es la tapa de la placa de válvulas. Aquí se aspiran y descargan los gases rumbo hacia el condensador y provenientes del evaporador. Ahora procedemos a quitar la cabeza de la tapa de válvulas y encontramos una división en esa tapa. Esta división separa las presiones de alta y de baja de acuerdo a la entrada hacia el compresor. Tenemos aquí la placa llamada placa de válvulas, donde, como es lógico, entre cada pieza postiza o superpuesta encontramos una junta de un material especial. Las válvulas de baja en este momento no se ven, porque están por debajo de la placa de válvulas. Pero sí vemos las placas de las válvulas de alta, que son las encargadas de descargar hacia la válvula de servicio de alta y a su vez hacia el condensador. Procedemos a retirar la placa de válvulas, a veces denominada también plato.
Vemos que por debajo del plato se encuentran dos válvulas, una frente a cada cilindro. Esas válvulas son denominadas válvulas de aspiración o de baja presión, que son las que permiten penetrar a través del movimiento al gas proveniente del evaporador, llevarlo hacia los cilindros. Y luego estas válvulas cierran, sellando en el momento que el pistón hace el recorrido hacia arriba, o sea, hacia el punto muerto superior, sellando esta parte y dejando que solamente se escape el refrigerante a través de las válvulas de alta y a través de esta perforación y un conducto hacia la válvula de servicio. Es muy importante que estén lustradas a espejo para que los asientos y las válvulas hagan un sellado perfecto, evitando así la mezcla de las presiones alta y baja. El siguiente paso será quitar del compresor las válvulas de servicio de alta y de baja presión. Terminando este trabajo, ahora quitaremos las válvulas de baja del compresor sin tener problemas al quitarlas, ya que no se deben volver a colocar, sino que se deben reponer por válvulas nuevas, para evitar posibles problemas del compresor. Con el compresor invertido, ahora procedemos a quitar la culata, o base del mismo. Como se puede ver, hay una sucesión de tornillos muy cerca uno al otro para evitar posibles deformaciones en la tapa y pérdidas, y a su vez la base sirve como sujeción del equipo hacia la base del total del compresor. O sea que soporta todo el esfuerzo que hace al ser tirado por una correa. Quitamos el último tornillo de esta tapa y nos encontramos en el interior con el conjunto de biela y cigüeñal, que en este caso llamaremos eje y excéntrica. Aquí vemos el interior del compresor, donde la excéntrica está sujeta al eje por medio de un prisionero o tornillo. Aquí lo podemos observar. El siguiente paso es quitar la trompa del compresor donde está ubicado el sello o prensa estopas del mismo, que evita la pérdida de refrigerante y de lubricante. Quitando el último tornillo de la trompa del compresor, desarmamos y vemos un asiento en la trompa del mismo, normalmente conformado por materiales blandos como puede ser bronce o tal vez carbón. El mismo está sujeto a la trompa por una goma sintética especial que no es atacada por la acción de los gases refrigerantes. Este anillo acciona sobre el perfil de este otro anillo, trabajando de plano y siendo sellado por el mismo aceite que circula. Esto nos permitirá un sellado perfecto que nos proteja de posibles pérdidas. Ahora procedemos a aflojar el prisionero o seguro que fija la excéntrica al eje. Al quitar la tapa trasera, que está sujeta simplemente con 3 tornillos, podemos encontrar una pequeña munición y un resorte interior que está encargado de impulsar al eje hacia la parte delantera para que los anillos del sello tengan una presión suficiente que evite pérdidas y fugas de gas.
Asegurándonos que el prisionero está suficientemente flojo para evitar cualquier obstrucción, procedemos de la siguiente manera. Tiramos del eje y quitamos el mismo, dejando solamente la excéntrica con las bielas. En este caso, directamente saldrían por la parte superior. Después de haber desarmado la excéntrica, vemos a los rodillos que trabajan sobre las bielas. Esas bielas, a su vez, a través de un perno, sujetan al pistón. Este pistón, como se puede ver, no lleva aros, sino simplemente pequeñas ranuras para el aceite, ya que no es necesario en este caso la utilización del aro, porque la temperatura no asciende tanto como para que ocurran grandes dilataciones y pueda trabarse alguno de los pistones. Estas perforaciones que vemos aquí son conductos para la penetración del lubricante. En este caso, debemos tener en cuenta que los compresores siempre giran en el sentido de las agujas del reloj y por lo tanto la lubricación de las bielas es muy importante. Vamos ahora a realizar un repaso de los distintos componentes que conforman un compresor. Válvulas de servicio, trompa del compresor con su correspondiente sello, eje del compresor, también con su correspondiente sello, excéntrica con su biela y su pistón. Aquí vemos la biela que acompaña a la primera, o sea, ya sería un compresor de 2 pistones. La tapa trasera con munición para el apoyo del eje de compresión y un resorte para comprimir hacia el sello ese eje y evitar pérdidas. Una placa de válvulas con las correspondientes válvulas de alta y válvulas de baja. La tapa de la placa de válvulas donde se dividen las presiones alta y baja. El cárter del compresor con sus correspondientes casquillos. La tapa o culata del compresor, que es la base del mismo. Las válvulas que asientan sobre la placa, a través del tiempo, con el golpeteo continuo, hacen que esa placa se desgaste, ocasionando falsos asientos o desperfectos al crear pequeñas luces entre válvula y asiento, lo que le quita rendimiento al compresor. O sea, que baja el poder de compresión y aumenta la presión de baja, haciendo que no aspire lo suficiente. Recuerde que en este caso debemos rectificar la placa llevándola a una casa especializada para ese efecto. Estas casas tienen las herramientas adecuadas para dejar a la placa convertida en un espejo prácticamente y cambiar las correspondientes válvulas, ya sea de alta o baja, donde no es conveniente ni volverlas a usar ni darlas vuelta. Debemos recordar en este caso que en cada trabajo efectuado hay que reponer juntas nuevas y no reutilizar las que ya estaban en uso. Otra de las frecuentes roturas en los compresores es las fugas por el sello o entre medio de los anillos que rozan, donde se producen desgastes que hace que se raye y pierda lentamente el aceite y luego el refrigerante.
También las gomas que sirven de sello entre las partes metálicas se resecan con el tiempo resquebrajándose y produciendo nuevas fugas que hacen que el escape de gas sea total y también el del lubricante. En ese caso, rectificamos los asientos de los sellos y en algunos casos debemos reponerlos. En el primer caso, si rectificamos los asientos, lo que deberemos cambiar serían las gomas, que son especiales, donde no son atacadas por la acción de los gases refrigerantes. En las válvulas de servicio, los vástagos que accionan la apertura o cierre de las válvulas al moverse hacia arriba y en retroceso, se producen a veces fugas por una empaquetadura que hacen que lentamente se vaya perdiendo el refrigerante. En esos casos hay gomas especiales. Hay incluso amianto grafitado para poner en la empaquetadura y así evitar las fugas. También llevan una tapa que puede evitar pérdidas aun cuando se pierde por la empaquetadura. Generalmente, los desgastes entre cilindro, entre bielas y excéntrica son muy pequeños, por lo cual pasa mucho tiempo sin haber grandes desgastes ni golpeteos. Lo que a veces se desgasta primero es el perno. Este se recambia fácilmente en lo de un tornero que debe ser de nuestra confianza. El desgaste entre pistón y cilindro es poco frecuente. El consumo del lubricante nos dice cuando un pistón está desgastado. No se debe, en este caso, colocar aros para suplantar el problema, pues se rayaría el cilindro que ya está deformado. Es necesario encamisar el cilindro y rectificar el pistón. El cárter de compresión tiene un acceso para el aceite, para colocar el lubricante, y se quita fácilmente. También se comunica directamente con el cárter. Debemos recordar que la altura del nivel del aceite en este caso debe ser hasta la mitad del eje. Si hubiera un desnivel o estaría bajo el nivel, podría ocasionar problemas como ser obstrucciones o incluso engripamiento de los cilindros. Armado del compresor. Lo que haremos a continuación es tratar de ubicar los pistones en los cilindros. Luego de haber colocado las bielas, buscamos la forma de colocar el eje para centrar las excéntricas. Recordando que el prisionero que sujeta la excéntrica debe estar sobre una cara plana que tiene el eje para que se amure fuertemente. Ahora procedemos a colocar la tapa posterior para centrar la excéntrica en su lugar. Luego de colocar la tapa trasera, colocamos la delantera con mucha precaución porque en esta tapa está ubicado el sello del compresor y los asientos no pueden rasparse entre ellos, sino que deben quedar muy bien enfrentados, teniendo en cuenta que siempre debe haber una buena lubricación para evitar posibles rayaduras en las superficies lisas. Una vez colocada la trompa del compresor,
buscamos centrar la excéntrica y apretar el prisionero para asegurar de que quede fijado en su lugar. Y verificamos también que el compresor no tenga durezas ni partes donde se pueda trabar y romper alguna de las partes que tienen movimiento. Colocamos luego la junta que va a sellar las partes y ensamblamos de manera tal que tengamos la precaución de no romper la junta al colocar los tornillos. Ubicamos los tornillos en su lugar, teniendo en cuenta que deben penetrar con la mano sin esfuerzo. De lo contrario, nos demostraría que pueden tener asperezas o quizás alguna rebarba. Apretamos los tornillos de la tapa recordando que las llaves, debido a su longitud, hacen una fuerza de palanca que están relativas a la fuerza de una persona normal. O sea que no hay ningún peligro al apretar los tornillos de poder barrer las roscas o romper las cabezas de estos. Ahora colocamos las juntas debiendo recordar que este tipo de juntas no lleva ningún cemento o sellador, pues este es atacado por los componentes del gas refrigerante, destruyéndolos y haciendo obstrucciones en las cañerías. Por lo tanto, debe ir solamente la junta, sin ningún sellador. Ya colocamos las válvulas de baja o de succión. Este conducto permite el pasaje hacia la parte superior de los gases provenientes del evaporador, hacia la tapa de la cabeza de válvulas. A su vez, ubicamos la placa de válvulas que se comunica por medio de un orificio y permite la continuidad del pasaje, teniendo en cuenta que en este caso tenemos perforaciones para los pinos que soportan las válvulas. Los pinos aprisionados no permiten el escape posible de alguna válvula. Este orificio por el cual sigue subiendo el refrigerante apilado desde el evaporador hacia la tapa de válvula hace que por medio de las válvulas de baja que están en la parte inferior, en el momento en que el pistón hace su trayectoria descendente en el cilindro, permita la introducción del refrigerante en el mismo. Colocamos la junta de la tapa de la placa de válvulas, o sea, la parte de alta presión, y comprobamos a su vez que el refrigerante, al ser comprimido dentro del cilindro y haber sellado la válvula correspondiente de aspiración, levanta la válvula de alta presión, o sea, que vence la presión de los resortes más la presión del gas comprimido, permitiendo el pasaje a través de una tobera hacia la válvula del servicio de alta, donde va esa tubería directo al condensador. Colocamos la tapa con cuidado, siempre teniendo en cuenta de no romper las juntas, y ubicamos los tornillos correspondientes. Ahora colocamos las válvulas de servicio. Más adelante veremos el funcionamiento que éstas tienen y que es muy importante. Terminamos de instalar
Y luego de comprobar que el lubricante que le colocamos llegue hasta la mitad del eje, procedemos a colocar el tapón que lleva una junta interior de cobre para evitar posibles pérdidas. Colocamos el volante, o sea la parte que pone en movimiento todo el compresor, que a través del cigüeñal o excéntrica y eje en este caso, hace que los pistones suban y bajen, aspirando y comprimiendo el gas que maneja el circuito. Ponemos a funcionar el compresor verificando siempre que el nivel de aceite se encuentre en la mitad del eje. Lo hacemos funcionar por medio de un motor eléctrico y una correa durante 2 horas aproximadamente, para luego de ese funcionamiento, donde se considera que se han asentado las piezas en movimiento, podamos buscar la forma de probar posibles fugas en juntas, uniones y otros componentes. También verificamos por medio de los manómetros si comprime y aspira lo necesario como para su buen funcionamiento. Equipos condensadores. Aquí tenemos una unidad condensadora del tipo hermético, donde en vez de funcionar con un motor separado y por medio de una correa, haciendo funcionar al compresor, se encuentra todo junto. Por lo tanto, se les denomina bochas o motocompresores, donde sobre una misma unidad van montadas las partes de compresión y la parte del motor eléctrico. Esta es la famosa bocha motocompresor hermética, y la gran diferencia con los equipos abiertos es que al no poseer sellos ni prensa estopa, no pierden refrigerante a causa del tiempo de estar detenidos. En la actualidad estos compresores o motocompresores no se reparan, sino que directamente se recambian ante cualquier rotura o falla, ya que no es conveniente abrirlos y repararlos, porque generalmente no tienen gran durabilidad. Aquí tenemos un equipo semi-hermético que fue sacado de circulación y desarmado a causa de la rotura en una de las bielas, lo cual podemos observar. Estos equipos herméticos, o hermético accesible o semi-herméticos, como se les llama, tienen las mismas propiedades que un equipo hermético, o sea que no pierden por el sello, ya que no lo poseen. Pero también se pueden desarmar, ya que en vez de utilizar soldaduras en sus uniones, son utilizadas juntas con tornillos y es más fácil su reparación. Ahora podemos ver una unidad condensadora completa, a la cual le hemos aplicado manómetros en la parte de alta y en la parte de baja para verificar distintas presiones. Vemos ahora las válvulas de servicio, denominadas así porque a través de ellas se puede hacer los distintos tipos de trabajo o service, como ser comprobación de compresión de un equipo, carga de gas, efectuar carga de aceite y otros trabajos. Lo que estamos viendo es la válvula de descarga o alta presión, mientras que ahora vemos la de succión o baja presión. Quitamos el capuchón de protección para evitar pérdidas y proteger el vástago y nos encontramos con el vástago de carga, o sea que este vástago en avance cierra la intersección que viene de la parte del evaporador hacia el compresor, y totalmente abierto, o sea en retroceso, nos hace aspirar los gases provenientes del evaporador, descarga los gases hacia el condensador. Lo que aquí vemos es un detector de fugas electrónico, herramienta que por sus condiciones tiene una excelente precisión. Este instrumento puede detectar fugas de gas a partir de 5 gramos por año,
o sea que es una herramienta que el mecánico utiliza generalmente, pues luego de cada conexión debe de verificar si no le quedó alguna posible pérdida. Este aparato tiene en el centro una llave. En la posición off está apagado, mientras que hacia la derecha se conectaría para los gases no ecológicos. Y hacia la izquierda se lo utiliza para los gases ecológicos. Ahora buscamos posibles pérdidas en alguna conexión o balona que pueda haber quedado defectuosa. Encontramos una pérdida y nos muestra la intensidad de esta según la cantidad de luces que prenda. Ahora vemos una unidad condensadora completa a la cual le hemos colocado manómetros en la parte de alta y en la parte de baja para verificar distintas presiones. Observando los manómetros vemos que las presiones están equiparadas, que tenemos aproximadamente 100 libras, 105 libras de presión tanto en alta como en baja. Esto se debe a que el refrigerante 22 es muy liviano y por lo tanto ejerce mucha presión. Repasamos ahora los distintos elementos. Uno de ellos es el compresor, que se encarga de aspirar los gases provenientes del evaporador, comprimirlos y llevarlos hacia el condensador. Es en el condensador donde el refrigerante ya comprimido pierde temperatura y se convierte en líquido a alta presión. De este condensador ya el líquido sube enfriado, comprimido, pasa a un depósito de líquido que cumple la función de poder tener una cantidad extra de refrigerante sin generar aumento de presiones y efectuar maniobras como ser embotellar todo el refrigerante sin perderlo para poder efectuar una reparación. A continuación, siguiendo el proceso de descarga, vemos una mirilla. Esta mirilla es del líquido que nos permite comprobar si la cantidad del refrigerante que está circulando hacia el evaporador está completa. De lo contrario nos mostraría burbujitas de gas y eso diría que no hay la cantidad de líquido suficiente como para llegar a completar todo el evaporador. Luego de esta mirilla y siguiendo el proceso del líquido hacia el evaporador, nos vamos a encontrar con un filtro que cumple varias funciones. Una de estas es deshidratar la posible humedad que se halla en el refrigerante, evitando posteriores obstrucciones, y también generar una purificación del refrigerante para evitar impurezas cuando éste llegue al evaporador. Esta unidad condensadora está también equipada con un equipo constituido por un motor eléctrico trifásico con conexiones estrella-triángulo, las cuales veremos más adelante. Este es el encargado de mover el compresor a través de una correa trapezoidal. La unidad se completa con presostatos de seguridad de baja y de alta. El que vemos hacia la derecha es un presostato para proteger el equipo cuando hay presiones peligrosas o altas y pueden causar alguna rotura, principalmente en el cigüeñal del compresor. Este presostato apaga la unidad en caso de exceso de presión y tiene reposición manual, o sea que no se reconecta automáticamente.
Este otro que vemos aquí es un presostato de baja presión que cumple la misión de, en caso de pérdidas de refrigerante u obstrucciones, hacer que se detenga la marcha, evitando que se trabaje con presiones demasiado bajas como para poder arrastrar el aceite del fondo del compresor y bajar el nivel del mismo. A continuación, mediremos presiones de alta y baja, recordando que los manómetros tienen dos colores distintos: color rojo y color azul. El rojo en refrigeración significa alta presión, por lo tanto alta temperatura, ya que éstas mantienen una proporción directa. La azul significa baja presión o baja temperatura, e incluso se considera un manovacuómetro, porque puede también medir depresiones o vacíos. Hacemos operar el compresor y vemos que el manómetro de baja desciende debido a la aspiración del compresor, mientras que el de alta aumenta la presión debido a los gases comprimidos por el mismo. El vapor sobrecalentado proveniente del evaporador es aspirado por el compresor, comprimido y ya sobrecalentado aún más a raíz de la compresión. De allí es descargado hacia el condensador. Es en el condensador donde el vapor sobrecalentado a alta presión comienza a disipar calor, a raíz de lo cual se va convirtiendo en líquido hasta terminar en la salida del condensador, el líquido subenfriado. De ese modo, ingresa al depósito de líquido, siempre a alta presión, y a través de la tubería de alta sigue en forma de líquido hacia el evaporador. Siguiendo la tubería, entramos dentro de una cámara frigorífica donde vemos instalado al evaporador. Es en el evaporador donde el líquido refrigerante se convierte en vapor, y para que esto suceda, absorbe calor. Es aquí donde la temperatura desciende y donde se logra realmente el proceso de refrigeración. Aquí vemos al líquido subenfriado a alta presión que se introduce en el elemento de expansión, en este caso una válvula de expansión termostática, donde se efectúa una caída de presión. Y esta condición ayuda a la fácil y rápida evaporación de ese líquido. Ya después de pasar por el oligorestrictor de la válvula, se convierte en pequeñas gotitas de líquido a baja presión, donde comienza el proceso de la evaporación.